quiero agradecer de verdad esta invitación. Por segunda ocasión he estado por acá y de verdad que quiero agradecerle a la Asociación Mexicana de Endodoncia por la invitación. Creo que es muy importante que entre asociaciones o academias nos apoyemos porque hay gente muy valiosa que puede aportar a nuestro crecimiento profesional. Y bueno, me encanta México. Quería hacerles pues, comentarios un poquito de dónde vengo yo y bueno, vengo de Costa Rica y bueno, como ven es un país bien pequeñito ahí en verde en el mapa, comparado con México es pues súper pequeñito, México es enorme. Mi país se caracteriza por ser un país muy verde, como decía el doctor Alejandro, todo crece hasta en el concreto. Nosotros nos caracterizamos por un turismo muy ecológico, de animales, de donde la selva se encuentra con el mar, volcanes, y somos un país pequeñito. Ustedes vienen a Costa Rica y si se quieren venir y tener una buena muestra del país, pues en un par de semanitas creo que se lo recorren todo, pero no así México. Me encanta México. He estado por allá en muchas ocasiones. Por acá, de las últimas en Guadalajara. He estado también en Puerto Vallarta, en Tulum, que yo digo, ¿cómo no van a hacer cosas lindas por ahí si viviendo a la par del mar así? Cozumel, también he estado por Monterrey, Los Cabos, Cancún y Chichén Itzá y los cenotes por allá. También he estado por Mérida. Soy una experta ya en ruinas mayas porque me he pegado unos buenos paseitos por la península de Yucatán. También en el DF estuve por allá por un penendo que estuvo muy bonito en el 2015. Aquí con mi cazuelita y mi modelo en Guadalajara nuevamente, Tlaquepaque, aquí en Tequila, como buena gimadora. Me fui por Morelia también, a Michoacán, y me fui también ahí a los pueblitos mágicos en Pátzcuaro, de camino a Pátzcuaro, y con estas tacitas me vine como, ahora yo no compro muchas cosas como ropa, ni botas, ni eso, sino que compro cositas para la casa, muy señora, y todas las mañanas me tomo mi cafecito en una tacita de estas que están por ahí. Seguro a ustedes les parecen los más corrientes ordinarios, pero a mí me parecen lindísimas y me alegran el día empezar mi café con esos colores. Y comí muy rico. También me fui para Ixtapas y Guatanejo. Luego, fin de año, me fui nuevamente para Península de Yucatán. Esto es en Isla Contoy. No he ido a un lugar con una playa más linda que esta. Y pasé también Año Nuevo en Holbox. Estoy experta también en cenotes, comidita maya también, me fui a muchísimas ruinas mayas. Esto es la laguna Bacalar, un poquito más al sur, precioso. Y no me va a creer, pero hasta me fui para Campeche y me fui a conocer la pirámide de Calakmul. Así es que, pues, alguito me he dado de vueltas por México. Espero invitaciones para ir a nuevos lugares. Y estoy de verdad que muy complacida. Cada vez que voy allá me tratan súper bien, como delicioso. Ustedes tienen un país hermoso, me falta mucho por conocer, pero como bien saben, pues es enorme. Entonces, de verdad los felicito porque tienen una riqueza culinaria impresionante, lugares hermosos y muchos lugares que hay que cuidar. Así es que gracias también por ser buenos anfitriones siempre. Pero bueno, vamos a la ciencia de lo que vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablarles de lesiones traumáticas en dentición permanente. No voy a hablar de dentición temporal porque realmente pues, no es de nuestro interés. Este esquema resume la mayoría de las lesiones que podemos encontrar. Y pues quiero comentarles un poquito también de la bibliografía que vamos a utilizar. Este libro se llama Traumatic Dental Injuries, es un manual que tiene varios autores, entre ellos James O. Andreasen, que es el padre de la traumatología, que lamentablemente falleció en el 2020. Es un libro súper bueno de referencia que pueden consultar. También les sugiero que si pueden hacerse miembros de esta página, se llama Dental Trauma Guide, vale $33 el año y es una página completísima porque en ella ustedes pueden encontrar todos los tipos de trauma,
viene el diagnóstico, pronóstico según el desarrollo radicular, incluso si ya hubo una fractura complicada o no del esmalte, etcétera. O sea, tratamiento, todo lo pueden encontrar ahí, súper completa, está aún en inglés, están haciendo intentos para hacerlo en español, pero realmente me parece un recurso que es bastante económico y que puede ayudarnos en caso de que tengamos una situación de trauma y que no estemos seguros de, o se les olvide todo lo que les voy a decir aquí. Así es que es un buen recurso. También vamos a utilizar las guías de la Asociación Americana de Endodoncia, los guidelines de la sociedad. Y también estos artículos que al final pues les voy a facilitar los artículos que he utilizado para esta charla, pero de la Asociación Internacional de Traumatología Dental, que hizo algunas publicaciones sobre las diferentes lesiones traumáticas. Entonces, es lo que vamos a utilizar. Otro recurso que también les puedo recomendar, que pueden bajar en sus teléfonos y recomendar, es el Tooth SOS. Ese sí está en español o en varios idiomas. Lo pueden buscar ahí en App Store, en Google Play, porque de verdad que puede ser muy útil en momentos de urgencia, ¿verdad? Cuando sufrimos un trauma dental. Otro recurso que se puede dar incluso en las escuelas es este infograma que nos dice qué hacer si se nos quiebra un diente o si se cae un diente. Y aquí pues está la dirección donde lo pueden encontrar. Creo que de todas maneras yo se los voy a facilitar si a alguno le interesa tenerlo para facilitarlo a escuelas o pues familiares y demás, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de epidemiología. Se dice que el 25% de los niños en edad escolar van a sufrir un trauma dental y que para los 19 años el 33% de los adultos ya han sufrido en su momento algún trauma dental. Siguen siendo los hombres los que sufren mayor cantidad de trauma dental, sin embargo, pues las mujeres vamos acercándonos cada vez que empezamos a hacer actividades de más acción, por decirlo así. Ahora, ¿qué son el tipo de causas de trauma dental que encontramos según sexo? Pues causas como bicicletas, caídas de bicicleta, violencia, algún otro deporte, especialmente los hombres, caídas o algunos que no se reporta una causa aparente, ¿verdad? Pero siguen siendo los hombres quienes sufren más y afortunadamente pues esta incidencia de trauma disminuye conforme nos vamos haciendo más grandes. Otra situación que se ha asociado a ser más susceptible a tener trauma dental es ser como Felipito, ser clase 2. Es una situación, ¿verdad? Pues, siendo que los dientes anteriores están un poquito más protruidos, pues en caso de caídas es lo primero que van a golpearse. Y también se ha asociado la obesidad, especialmente en niños pequeños, puesto que no tienen tanta facilidad para manejar el cuerpo. ¿Ok? Ahora, si hablamos de niveles de tratamiento de trauma, vamos a hablar de que podemos encontrar el tratamiento que se hace primariamente. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento de urgencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la primera vez que el paciente llega, lo vamos a revisar tejidos blandos, vamos a revisar tejidos duros, vamos a hacer nuestras radiografías, hacer el tratamiento de urgencia que se requiera, ya sea reimplantar un diente, estabilizar dientes que se luxaron, unir fragmentos dentales, etc. Este tipo de tratamientos pues realmente lo puede hacer cualquiera, un odontólogo general, un odontopediatra, un cirujano maxilofacial. Y después vamos a tener tratamientos que se denominan ya en un nivel secundario, que va a ser el monitoreo que vamos a hacer de esos dientes, ver si han tenido alguna enfermedad pulpar, alguna inflamación, ¿verdad? Revisar si alguno de estos dientes va a requerir una terapia endodóntica, ¿no? Especialmente en aquellos dientes que sabemos que no van a sobrevivir, por ejemplo, cuando hemos tenido dientes que se han evolucionado y que los hemos reimplantado. Y también pues puede ser cirugía de tejidos si así lo requiriera o de restauraciones definitivas en dientes que tengan fracturas coronales. También podemos pensar en la posibilidad de decidir hacer una decoronación, especialmente en pacientes jóvenes donde no hay posibilidad alguna de restaurar el diente, pero que queremos mantener el hueso alveolar, pues el paciente aún se encuentra en crecimiento y queremos preservar ese hueso para el futuro y la colocación eventualmente de un implante. Y el tratamiento que se denomina ya terciario, que puede ser en cualquier momento después
desde poquitos años a muchos años después. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Probablemente ha sido su experiencia, que uno tiende a atender pacientes que han tenido trauma muchos años atrás y que a veces no han hecho nada al respecto. Y ahora vamos a mostrar algunos casos porque lamentablemente algunas veces nos va a tocar pues hacer implantes dentales, prótesis parciales fijas o tratamiento ortodóntico, incluso autotransplantes u otras situaciones. Ahora, vamos a hablar también de categorías según el efecto del tiempo sobre el pronóstico del diente. Hay cosas que hay que atender rápidamente, es decir, que son de prioridad aguda, por ejemplo, avulsión, luxación extrusiva o lateral o fracturas radiculares que nos van a responder mejor si los tratamos dentro de las primeras horas, es decir, mejora el pronóstico, ¿ok? Hay otras cosas que tienen prioridad subaguda, como la intrusión, confusión, subluxación y fracturas coronales con exposición pulpar, donde podríamos esperar y esto no va a incidir en el pronóstico, o los de prioridad retardada, donde atenderlo varias horas después no parece afectar el pronóstico de sus dientes. Por ejemplo, fracturas coronales sin exposición pulpar que van a responder bien aun cuando hayamos pospuesto el tratamiento 24 horas después. Acá vemos todos los tipos de lesiones y vamos a empezar a hablar primero que todo de las fracturas coronales, que va a ser el tipo de injuria más frecuente. Vamos a tener las fracturas no complicadas y las fracturas complicadas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, si tenemos o no exposición pulpar, o sea, tenemos pérdida de esmalte o pérdida de esmalte dentina con o sin exposición. Aquí podemos ver ejemplos en donde vemos un diente que tuvo exposición y los otros no. Ahora, dígale a usted a un paciente de estos con una fractura no complicada, como la que vemos acá, que no es una urgencia, ¿verdad? Para estos pacientes la urgencia pues es estética, pero bueno, hablando meramente de pronóstico, pues no va a afectar. Ahora, que en cuanto a pronóstico, en el tema pulpar, cuando tenemos ápice abierto, ápice cerrado, las fracturas no complicadas, pues como ven, tienen muy buen pronóstico, tanto a nivel pulpar como periodontal, no suelen presentarse mayores problemas. Si acaso en ápice cerrado podrían presentarse eventualmente obliteración del canal, pero la incidencia es bastante baja. Veamos acá un ejemplo. Esta paciente tuvo una fractura no complicada, sin embargo, pues requirió endodoncia en el diente 2.1 porque presentó una pulpitis, pero no es lo típico. Esta paciente lo que tuvo fue un desmayo. Cuando se despertó, se dio cuenta que ya no tenía sus incisivos centrales en buen estado. Esta otra paciente, nuevamente, esta es una paciente que convulsionó y que tuvo esta serie de fracturas no complicadas del esmalte. Una jovencita de 15 años, decirle a vos que no es urgente que le restaure esos dientes. Ahora, hablemos de las fracturas coronales complicadas y vamos a tener pues dientes con ápice cerrado y dientes con ápice abierto. En dientes con ápice abierto, pues ¿cuál es el objetivo? Siempre será proteger la pulpa. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo con cemento hidráulico o biocerámico o, pues si no tenemos nada mejor, un hidróxido de calcio. Y pues lo que tendremos que hacer es un recubrimiento pulpar o una pulpotomía parcial. Como vemos en este caso, este paciente tuvo exposición en los incisivos inferiores, se hace el recubrimiento y el sello coronal, que es importantísimo para que no tengamos contaminación y se continúe dando el desarrollo radicular de los dientes. Si tenemos dientes bien formados, antiguamente hablábamos de hacer una endodoncia, sin embargo, ahorita estamos hablando mucho más de recubrimiento pulpar directo o pulpotomías, ¿verdad? O sea, terapia pulpar vital, y pues solo vamos a hacer endodoncia en aquellos casos en los que pues el tratamiento ha sido muy demorado o bien en donde restaurativamente no podamos hacer pues la restauración del diente sin hacer una endodoncia, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, en cuanto a la sobrevivencia pulpar, un ápice abierto es altísimo, ¿verdad? Vean que prácticamente la incidencia de necrosis es muy baja.
casi que de un 5% en ápice abierto, en ápice cerrado, pues también se conserva la vitalidad pulpar y hay un reporte, si acaso, de un 5% de la obliteración del conducto radicular. En términos de ligamento periodontal, no se encuentra ninguna alteración del ligamento periodontal cuando se habla de este tipo de lesiones. Veamos acá otro ejemplo. Este otro pacientito también, vamos a ver, lo hicimos una terapia pulpar vital. Este chico estaba jugando con su hermana, entre deme el celular, no, démelo, sí, jálelo para un lado, jálelo para otro, y la hermana lo soltó y se dio con el celular en su diente. Vemos la exposición, él me llama por la noche de un viernes, yo le digo, bueno, te veo mañana por la mañana, y así nos llegó. Aquí Pascal Mañé sugiere unir los fragmentos con esta técnica, ¿verdad? Se hace grabado ácido de ambos segmentos, se coloca un adhesivo en medio de los dos y luego se hace un contorno aditivo para lograr que estas superficies se unan perfectamente. Ahora, hay que tomar en cuenta un punto y quiero recordarlos. Otra técnica también que se usa, que les puedo recomendar también, es hacer como una guía de putty, colocarlo en la superficie palatina de los dientes, presentar el segmento, y porque esa guía de putty les puede servir también como para sostener esa porción del dientito que se perdió, ¿no? Pero es importante que cuando ustedes colocan el cemento biocerámico, en este caso yo puse un biodentín, hay que volver a presentar el diente y crear el espacio para ese biodentín, porque si no el diente les va a quedar separado, ¿ok? Entonces es bien importante que recuerden hacer eso, que pongan el biodentín y luego presenten el diente y vayan haciendo el desgaste poquito a poco hasta que ya quede perfectamente alineado el diente y no se les vaya a alterar. Vean acá, aquí están los controles, eso fue en el 2019 y realmente pues el paciente se ha conservado con vitalidad pulpar y sin problemas en ese diente. Así es que es una terapéutica que perfectamente se puede hacer en este tipo de pacientes. Veamos este otro caso. Esta chica fue una caída en bicicleta. Yo no entiendo cómo no buscó una ayuda un poco más temprana. Porque ella asistió con este diente rajado hasta que, o sea, fue a buscar hasta que ya no aguantaba el dolor, estaba con una pulpitis irreversible, ¿verdad? Entonces, vemos el diente. Otra cosa que les puede ayudar un poco es cambiar la angulación. Vean que si ustedes toman, por ejemplo, esto es claro que esta fractura es muy evidente, ¿no? Pero si ustedes toman una radiografía ortocéntrica, no la ven. Sin embargo, si cambian la angulación haciéndola elongada o acortada, sí pueden notar en la radiografía de la izquierda la fractura. Y esto también es muy útil para el diagnóstico de fracturas radiculares. Vemos que por palatino ella no tenía el dientito fracturado. Pues aquí hacemos la decisión de hacer un pequeño surco, controlar el sangrado y unir los segmentos para posteriormente hacer el tratamiento endodóntico. En este caso se le colocó un poste, pero francamente viendo la posición en la que quedó la fractura, creo que no era siquiera necesario colocar el poste. Ahora hablemos un poquito de fracturas radiculares. Las fracturas horizontales corresponden más o menos al 5% de los traumas dentales y usualmente son muy mal manejados. Todo el mundo le ve, no sé por qué, cara de forceps. Terminan en extracciones que realmente no eran necesarias. ¿Qué es lo que sucede? Pues en la parte apical tenemos el paquete vasculonervioso intacto, hay una fractura en la raíz, aquí sí hay un rompimiento del paquete vasculonervioso y también el rompimiento de las fibras del ligamento periodontal. ¿Qué es lo que pasa? Una gran mayoría pues se va a recuperar satisfactoriamente. Lo único que debemos hacer es reposicionar el segmento coronal si es que este se desplazó, ¿verdad? Y estabilizarlo por unas 4 o 6 semanas con una férula funcional que no sea rígida. Luego vamos a hablar un poquito de férulas. Pero realmente no hay que hacer nada más. En algunos casos se va a necrosar el segmento. ¿Cuál es el segmento que se necrosa? El segmento coronal, ¿verdad? Donde se confina el tejido necrótico. ¿Por qué? Porque usualmente el segmento apical, como les dije, conserva la irrigación
y no se necrosa. ¿Okay? Entonces, únicamente se requiere hacer tratamiento del segmento coronal. Veamos este caso, es un caso de cortesía del doctor Andrés Estrada, donde este diente en particular requirió endodoncia, más el otro no. Ahora, ¿qué tipos de reparación podemos tener cuando tenemos fracturas radiculares? Podemos tener reparación con tejido duro, en donde encontramos que hay una movilidad normal, sensibilidad normal, un conducto que se ve bastante intacto. Podemos tener una reparación con tejido conectivo, donde tenemos una movilidad aumentada del segmento coronal, sensibilidad puede estar normal, obliteración del segmento coronal del conducto. O podemos tener una de tejido de granulación, que ahí sí vamos a tener una movilidad aumentada, extrusión, necrosis pulpar, aumento de la distancia entre los segmentos y una gran reabsorción ósea. Ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. ¿Qué vamos a encontrar en cuanto al pronóstico? Bueno, ¿cuándo vamos a tener una reparación con tejido duro? Generalmente cuando tenemos contusión o subluxación, que son digamos, golpes relativamente menores. Luego, cuando vamos a tener por tejido conectivo, cuando tenemos luxaciones laterales, luxaciones extrusivas o un reposicionamiento incompleto del diente. Y, ¿cómo se llama? Luego también podemos tener lo que sería ya por tejido granulomatoso, ¿verdad? Y sí va a ser más frecuente en dientes con ápice cerrado. Veamos que en ápice abierto, pues generalmente se conserva la vitalidad o bien se hace una reparación con tejido conectivo. ¿Okay? En términos de ligamento periodontal, pues encontramos que normalmente hay un ligamento periodontal bastante normal. Vemos nuevamente el caso que fue cortesía del doctor Andrés Estrada. Incluso podemos ver en el control en donde se da una reparación, acá parece ser con tejido óseo, y vean cómo se va dando obliteración del conducto, ¿verdad? Y esta sección pues se conserva con normalidad. Vean que no hay necesidad de tocar ese ápice, ahí se puede continuar con él y dándole seguimiento. Otros ejemplos, vean acá, fracturas bastante severas, ya pueden ser más como tejido conectivo, incluso este diente hizo una gran lesión, ni siquiera este que tuvo una fractura, y el de la par, sí, ya es un tejido granulomatoso, totalmente un diente que no fue aproximado, un diente que sufrió una necrosis pulpar. Este otro, veamos acá, otra situación que podemos encontrar es que tengamos fracturas muy cervicales, como esta de acá. Curiosamente, en este caso en particular, esta paciente tuvo necrosis de este diente aún se conservaba vital. Hay que recordar que cuanto más cerca esté esta fractura de la cresta ósea, pues mayor la posibilidad de contaminación, así es que el pronóstico es peor conforme más cerca de la cresta esté. Estas fracturas cervicales, sí, muy cercanas, sí las vamos a ferulizar hasta por 4 meses. Y muy importante en estos pacientes, pues, verificar y hacer el ajuste de oclusión. Vean que esta paciente tiene múltiples cracks en el esmalte, no sé si se logra apreciar en el video, pero pues fue un golpe bastante serio. Esta paciente está, bueno, les voy a contar, pero me reí un poquito, o sea, pero después, pero un momento que me lo contó, pues no supe ni qué hacer, pero estaba teniendo intimidad con su esposo y se le vino el respaldar de la cama. Así es que les aconsejo que vayan a revisar el respaldar de sus camas, porque nadie quiere que le pase eso, a punta de amor. Ahora, vamos a ver lo que serían las fracturas coronoradiculares. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento cuando tenemos este tipo de fracturas? Pues vamos a tratar de sellar la dentina expuesta, proteger la pulpa dental y restaurar el diente en función y estética. Generalmente el segmento coronal va a estar adherido a la gingiva y va a estar móvil. Entonces, si no tenemos cómo solucionarle al paciente rápidamente en el momento, pues lo que podemos es estabilizar los fragmentos, ¿verdad?, coronales con resina y grabado ácido a los dientes adyacentes, porque muchos de estos casos pues ya requieren una planificación mayor, ¿verdad? No son cosas que vamos a solucionar en el momento.
¿Qué podríamos hacer? Bueno, una opción es exponer la fractura subgingival, eliminar el segmento coronal, ¿verdad? Que está desprendido. En ocasiones podemos hacer una gingivectomía y eliminar hueso y encía y exponer el sitio donde está la fractura, o bien eliminar el segmento que estaba móvil, se perdió, y hacer una extrusión ortodóntica o bien quirúrgica del diente, si es que tenemos una muy buena relación corona-raíz, ¿verdad? Porque de otra manera, si no tenemos buena longitud radicular, pues no vale mucho la pena hacer esto. En ápice cerrado, y cuando tenemos necesidad de colocar un poste, pues vamos a hacer una endodoncia, y si no, pues, si no se requiere, pues hacemos un recubrimiento pulpar directo en caso de que tengamos exposición pulpar. Y en ápice abierto, pues vamos a hacer un recubrimiento pulpar directo o pulpotomía hasta que logremos el cierre apical. Pero sí, recalco, sí tenemos una buena longitud radicular. Acá vemos los diferentes procedimientos y las ventajas y desventajas, ¿verdad? La parte ortodóntica, por ejemplo, a mí me parece un poco lenta. Sin embargo, es una opción que se puede usar perfectamente para esto. La extrusión quirúrgica es sí bastante rápida, ¿verdad? Y, por cierto, el doctor Jenner Argueta de Guatemala tiene una charla muy bonita de extrusión quirúrgica. Si no lo han invitado, podrían hacerlo, porque es una medida que me parece súper buena y rápida cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y que nos da una solución del caso un poquito más rápida que si lo hacemos con la extrusión ortodóntica, ¿ok? Voy a enseñarles un caso, este no lo hice yo, es cortesía del doctor Diego Ramírez, que es prostodoncista, y el endodoncista, amigo mío, José Pablo Meneses. Ellos tienen una paciente que se golpea su dientito y sufre este tipo de fractura. Una situación que a mí me ha pasado es que yo, cuando he querido hacer una extrusión ortodóntica, pues yo envío al paciente, pero siempre resulta ser un poco costoso la colocación de ortodoncia y que le hagan la extrusión y demás. Entonces, esta idea con este aparatito les voy a mostrar, es una opción que tal vez podríamos ofrecer a nuestros pacientes, que la podemos confeccionar hasta nosotros mismos y que es fácil de realizar. Esta es la paciente, la situación clínica, que era el dientito que estábamos con problemas. Se le pone un botoncito de resina. Se hizo esta fundita y se le colocan las aletas para de ahí alar el diente con unas ligas. Poquito a poco se va extruyendo el diente, se va recortando y ustedes aquí pueden ir viendo la evolución conforme se va extruyendo el diente hasta que se logra que la fractura ya esté supracrestal y pues se prepara y se coloca ya un provisional y luego una restauración final para darle fin al tratamiento. Así es que me parece que es una opción sencilla, nada difícil de realizar, ni tampoco costosa, que podemos dar en caso de que tengamos una fractura como esta. Ahora, hablemos de fractura alveolar. Aquí podemos encontrar efectos adversos en los dientes que están bajo esa línea de fractura. Puede o no darse rompimiento del paquete vasculonervioso, ¿verdad? Tenemos que examinar y monitorear la condición de todos los dientes que estén en la línea de fractura y hacer tratamiento endodóntico en aquellos que lo requieran. ¿Qué podemos encontrar en términos de pronóstico a nivel pulpar? En ápice abierto, la mayoría de estos van a sobrevivir, más del 50%, y un 25-30% de los dientes con ápice abierto van a sufrir obliteración del conducto. En ápice cerrado sí encontramos más o menos un 60% de dientes que se mantienen vitales y un 25% que sí sufren necrosis pulpar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reposicionar el fragmento y estabilizar los dientes los dientes adyacentes con una férula por 3 o 4 semanas. Como vamos a ver también en otros casos de fractura alveolar, la ferulización cuando tenemos fractura alveolar va a ser de 4 semanas generalmente. ¿Y qué vamos a indicar? Pues una dieta blanda, cepillarse con cepillito suave y enjuagues de clorexidina. En términos de salud de ligamento periodontal, ¿qué vamos a encontrar?
prácticamente tanto en ápice abierto como ápice cerrado, pues que va a haber un ligamento periodontal que se conserva bastante normal. Algunos casos podemos encontrar una reabsorción de superficie. Cuando vean repair rest, que se ven estos acá, se refiere a reabsorción superficial. ¿Okay? En algunas reabsorción infecciosa o anquilosis, pero la incidencia es bajísima. ¿Qué es lo que vamos a resumir un poquito este cuadro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fractura coronal o coronoradicular, la ferulización, sabemos que para la fractura radicular va a ser hasta 4 semanas, para la fractura alveolar también. A partir de la semana 6 u 8 vamos a empezar con control clínico y radiográfico en busca de alguna patología pulpar, ¿verdad? O signos de reabsorción o alguna situación que veamos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Control de 6 meses, 1 año y anualmente hasta por 5 años, ¿ok? Es importante que le demos seguimiento a las lesiones traumáticas porque de verdad que nos pueden dar sorpresas. Ahora entremos un poquito ya a lo que son injurias por luxación. Estas son la mayoría de las lesiones traumáticas que se van a dar. La más sencilla de ellas va a ser la concusión, en donde el diente va a estar sensible a la percusión, pero no tiene ni movilidad ni desplazamiento. Paquete vasculonervioso normal, fibras del ligamento periodontal tercio medio bastante bien, si acaso un pequeño sangradito en el tercio cervical, un pequeño rompimiento, pero nada serio y ustedes no van a encontrar ninguna anomalía en la radiografía. Si acaso como tratamiento vamos a encontrar que requerimos un ajuste de oclusión, dieta blanda por 2 semanas y un cepillado suave y enjuagues con clorhexidina. La siguiente condición de las injurias más leves sería la subluxación, en donde el diente está también sensible al tacto, pero tiene movilidad aumentada, pero sin desplazamiento y puede presentar también hemorragia gingival. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar una radiografía ortocéntrica o oclusal y vamos a ver que el diente se encuentra en su posición en el alveolo. Mismo tratamiento que la concusión. ¿Okay? ¿Qué vamos a encontrar en términos de pronóstico, tanto en ápice abierto como en ápice cerrado? Pues realmente vamos a conservar la vitalidad pulpar. En ápice cerrado, en algún pequeño porcentaje, en concusión o subluxación, podemos encontrar obliteración del conducto. Y en términos del ligamento periodontal, pues no encontramos mayores complicaciones, si acaso una reabsorción superficial. Ahora les quiero presentar este caso, que este caso es una acumulación de trauma a través del tiempo. Este paciente me cuenta que pues él tuvo algunos golpes en sus dientes, luego empezó con tratamiento ortodóntico y se volvió a golpear. Yo hay un tema recurrente que encuentro con los colegas ortodoncistas o incluso aquellos odontólogos que colocan ortodoncia y es que a veces con tal de colocar un tratamiento no se fijan o no ponen interés en revisar a fondo a los pacientes. Y él, si bien es cierto, me dijo, no, nunca se me desplazaron los dientes ni nada, pues fueron golpes leves. Pues ustedes pueden ver que este paciente pues ya viene con una condición importante. Viene con su ortodoncia, le hacen unas radiografías de control y pues encuentran que tiene una lesión en apical, tiene obliteración total del conducto y tiene una reabsorción cervical invasiva, aquí si lo ven. Entonces, en este caso en particular, pues yo decidí hacer un reimplante intencional. ¿Por qué? Porque vean que tiene demasiada proximidad radicular con el otro diente. Tenía yo preocupación de que en el momento en que yo hiciera una cirugía apical pudiera tocar el otro diente. La posibilidad incluso de accesar ahí en proximal bien esa reabsorción tal vez no era la mejor, así es que para este caso en particular decidí hacer un reimplante intencional. Entonces les voy a mostrar qué tal. Aquí vemos donde hice ya la exodoncia, el diente se puede sujetar ya sea con un forceps o con una gasa humedecida, siempre desde la corona, tratando de no tocar el diente. Y pues hacemos el corte
del ápice. Prácticamente tenemos que imaginarnos pues dónde iba el espíritu del conducto, pues que está totalmente obliterado. Hacemos una cavidad. En este caso usé un VOC Repair de Angelos, un cemento hidráulico o biocerámico que ya viene en forma de putty. Y vean acá cómo se observa la reabsorción. Siempre hay un punto de entrada y un punto de salida. Y pues ahí iniciamos con la limpieza de esa reabsorción. En este caso lo hice con una fresa. Y ahí tenemos ya la lesión lista y obturada. Y vamos para adentro nuevamente. Ok, ahora hay algo que quiero comentarles con respecto a los cementos como Biodentín o cualquiera de estos, y es que no son muy buenos cuando están en contacto con cavidad oral. Este paciente de paso tenía un poquito de inflamación gingival. Yo para el procedimiento de reimplante le solicité que me dejaran los brackets, nada más un alambre más suavecito, para aprovecharlos para la ferulización, pero una vez que pasó el tiempo de ferulización, les pedí que quitaran la ortodoncia no queríamos seguir haciendo movimientos en este paciente. Vean acá los controles. Aquí teníamos un poquito si ustedes vean la tomografía de control, no está aún full reparado. Vean que ya estaba a punto incluso de convertirse en una lesión endoperio. Aquí ya vemos que va mejorando. La lesión apical también no está full reparado, pero ya va mucho mejor con una tabla vestibular que antes estaba ausente y que ya se está estableciendo. Entonces, pues muy contenta, pero vean esto, ¿verdad? No son buenos en presencia o en estar en contacto con cavidad oral y humedad, se van lavando. Entonces, en este paciente, pues lo que me toca, no he podido verlo nuevamente, es pues levantar un pequeño colgajo y sustituir eso por resina, porque además estéticamente pues no se ve bien tampoco, pero para que lo tengan en cuenta cuando van a elegir sus materiales. ¿Qué podemos utilizar? También se han sugerido los ionómeros de vidrio reforzados con resina también. Sin embargo, pues yo en este caso no coloqué una resina ahí porque siempre que pongo la lámpara fotocurado siempre calienta y yo siento que se me puede hacer chicharrón de ligamento periodontal, pero bueno, preferí usar ese material y luego pues hacer ese recambio de ese segmento en particular. Luego tenemos la luxación extrusiva, en donde el diente se ha salido de su alveol y por lo tanto va a tener movilidad. Si lo vamos a ver, se ve elongado y con desviación lingual, ¿verdad? Vamos a tener sangrado. Definitivamente ha habido rompimiento del paquete vasculonervioso, de las fibras del ligamento periodontal también. Si vemos en la radiografía, ¿qué vamos a notar? Una expansión del espacio del ligamento periodontal. Como ven, si lo vemos de frente, pues se ve elongado y hacia lingual. Si le pedimos al paciente que muerda, no es capaz de morder porque el diente interfiere en su oclusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a lavar la parte expuesta de la raíz con solución salina. Y usualmente no se requiere anestesiar, pero yo no tengo corazón, realmente generalmente siempre los anestesio. Vamos a reposicionar digitalmente y suavemente el diente. Lavamos nuevamente y si requerimos suturar tejidos blandos, vamos a suturarlo y vamos a colocar una férula por 2 semanas. ¿Qué podemos esperar? Y aquí ya empezamos con lesiones un poco más serias. En el caso de ápice abierto, la mayoría de los dientes, ¿qué es lo que van a sufrir? Una obliteración del canal radicular. En ápice cerrado, ya más de un 50% de los dientes van a tener necrosis pulpar. Así es que cuando ustedes atiendan a un paciente así, o sea, hay que advertirle a los pacientes de que la posibilidad de que ocurra una necrosis es bastante alta. O sea, tenemos 50 de posibilidades y hay que darle seguimiento a estos pacientes porque si no las consecuencias pues sí pueden ser bastante malas. ¿Qué podemos encontrar en términos del ligamento periodontal? Generalmente se conservan normales, ahí a veces podemos encontrar especialmente en casos no tratados, por ejemplo en ápice abierto, podemos encontrar una reabsorción externa inflamatoria, infecciosa, especialmente si no tratamos, pero aún así la incidencia es baja. Veamos acá un caso
en donde la paciente tuvo un trauma de este tipo y no se atendió. Consulta cuando, ¿verdad? Son niños, vean que generalmente son niños que sufren este tipo o personas jóvenes y no se atiende, la lleva su mamá a hacer el control y monitoreo. ¿Cuándo? Cuando me duele. ¿Okay? Veamos que ya tenemos unas lesiones en ambos dientes y ya tenemos algún grado también incluso de resorción radicular. Entonces es bien importante que les demos seguimiento a estos pacientes. Esta es esta chica que, como ven, también tiene mucha maloclusión y que favorece que si se cae, pues sus dientitos sean los que más sufren. Esta es una caída también en bicicleta, esta es una alumna ahora actualmente ya colega. Me llama un domingo que se cayó de la bicicleta y bueno, yo creo que estos dientes no se abulsionaron porque tenía sus brackets puestos, porque de lo contrario creo que hubieran quedado perdidos en el camino. Veamos cómo se ve en la radiografía. Es bien importante que hagamos la radiografía para que veamos cuáles dientes hay que reposicionar. Aquí pues había un ligero movimiento de estos dientes. Estos sí, definitivamente estaban más extruidos, no se ve más que extrusión. Luego los volvemos a recolocar y hacemos el control radiográfico para ver que estén bien reposicionados. Aquí pues nuevamente usamos los mismos brackets para sostener los dientes y esto fue para noviembre del 2017. Como dijimos, más del 50% de los dientes con extrusión van a sufrir necrosis y estos no fueron la excepción. Ella requirió endodoncia en sus dos centrales y un lateral. Así se veía unos días después, cuando ya solicitamos retirar la ortodoncia. Y podemos ver acá, cuando terminamos, esto fue finales, vieron que estaba con los brackets de Halloween anaranjados y negros, fue para finales de octubre, principios de noviembre, ya para diciembre teníamos esas endodoncias hechas y en septiembre del 2018 requirió una endodoncia en el canino también. Estos son los controles que hicimos este mes y ustedes pueden observar que ha tenido también algún grado de reabsorción de superficie y en el ápice yo diría casi de reemplazo. Esta paciente yo le solicité que removiera la ortodoncia y pues, mi recomendación siempre fue esperemos un año antes de volver a iniciar la ortodoncia. La paciente ya hace 2 años después se colocó la ortodoncia y pues aquí podemos ver incluso este diente, si se acuerdan la radiografía anterior, los dientes que estaban más extruidos eran el 2.1 y el 2.2 y sin embargo este diente que no era tanto pues es el que se ve como peorcito en términos de resorción. ¿Qué vamos a hacer en términos de seguimiento? Bueno, la férula vamos a removerla en 2 semanas. Recordemos que aquí no hay fractura alveolar, así es que no debe permanecer más de este tiempo. Vamos a hacer las pruebas de sensibilidad, mirar que no haya síntomas, que no tenga movilidad excesiva. Ya para las 2 semanas no debería de haber ni movilidad ni grandes síntomas a la percusión. Mira, los primeros días claramente que va a estar adolorido, pero ya luego debe irse quitando esto. 6 a 8 semanas, nuevamente volvemos a controlar y vamos viendo si tenemos signos o no clínicos de enfermedad pulpar. Control en 6 meses, 1 año y 5 años. Veamos que hay casos donde no se hace nada y podemos terminar con reabsorciones bastante severas en donde ya no hay absolutamente nada que hacer. Dientes con este tipo de lesiones. Así es que es bien importante que demos seguimiento a nuestros pacientes si no queremos que terminen así y la importancia de decirle a estos padres, porque muchos de estos son jovencitos que son dependientes de sus padres, de la importancia de llevarlos, de la importancia de revisar los dientes a pesar de que haya pasado ya algún tiempo. Otra de las lesiones sería la luxación lateral, en donde el diente sí ya se ha desplazado no axialmente, sino lateralmente. El diente no se mueve, está trabado en el hueso
no está sensible al tacto y nos hace un sonido metálico a la percusión. Aquí sí ha habido ya un rompimiento del paquete vasculonervioso, sí hay rompimiento también de las fibras del ligamento periodontal, y en esta sección pues está sujetado el diente de la gingiva. Podemos tener una fractura alveolar franca o comminuta, es decir, en pequeños trocitos, y debemos de revisar bien el diente para ver cambios en la posición. Como vemos en la radiografía, pues si acaso podemos ver un pequeño ensanchamiento del espacio del ligamento, o podría no verse nada de acuerdo al tipo de radiografía que utilicemos. Vean que no se ve tan extruido el diente, si acaso un poquito lingualizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la reposición. Hacemos primero una extrusión digital desde la parte más apical para sobrepasar la fractura alveolar, y luego que lo tenemos acomodadito, pues lo presionamos hacia apical. Debemos de tomar una radiografía periapical para darnos cuenta que el diente quedó bien reposicionado, y colocar una férula por 4 semanas debido a la fractura del hueso alveolar. Acá sí las cosas sí se ponen un poquito más complicadas. Encontramos que en ápice abierto lo que más sucede en más del 50% de los casos es una obliteración del canal, y en los casos de ápice cerrado ya prácticamente casi el 75% de los casos se va a necrosar. Entonces es bien importante que cuando tenemos la urgencia de estos pacientes, que les hagamos saber que hay un muy buen chance de probabilidades en ápice cerrado de que necesite hacerse una endodoncia. En términos de ligamento periodontal, en ápice abierto, pues se conserva el ligamento bastante normal. En ápice cerrado, pues sí podemos tener reabsorción superficial o incluso anquilosis o reabsorciones infecciosas, pero en baja ocurrencia también. Veamos otros ejemplos de luxaciones laterales, estos dientes que yo creo que les salva un poquitito la ortodoncia. La pregunta, por ejemplo, del ortodoncista era: ¿qué hago? ¿Los reposiciono de una vez o los voy moviendo con ortodoncia? Mi sugerencia es especialmente, y bueno, lo sugieren también la literatura, es que en ápice abierto se haga la reposición de una vez. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se dé la revascularización es mayor si los reposicionamos, ¿ok? Hay algunos reportes en literatura de dientes que han sido reposicionados con la misma ortodoncia. Es una posibilidad hacerlo así también, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Este es un paciente, nuevamente, de caída en bicicleta. Este es primo mío. Yo no sé si les pasó allá en México, pero en pandemia todo el mundo se hizo ciclista. Aquí como de no podíamos a veces salir, y hacia el inicio, y luego ya se dejaron salir, todo el mundo compró bicicleta y se puso a andar en bici. Y bueno, aterrizó. Y pueden ver que acá pues tuvo tuvo luxación extrusiva en unos dientes, tuvo una luxación lateral en otros. Vean que tiene fractura alveolar. También tuvo fractura coronal no complicada de los dientes. Y bueno, yo le solicité, que él vive un poquito lejos de donde yo vivo, entonces le pedí que por favor se hiciera la tomografía, y le di las indicaciones al odontólogo tratante. Y unos meses después me llama y me dice que es que le van a poner la ortodoncia, pero les estoy hablando como de 4 meses, y vuelvo nuevamente con el tema de la ortodoncia. Y yo, ¿pero cómo? Y ya te revisaron los dientes, te hicieron pruebas de sensibilidad, esto, lo otro. Me dicen, no, ok, no se ponga nada, porque al día siguiente le van a poner ya la ortodoncia. No se ponga nada, véngase por favor para revisarlo. Y efectivamente pues tenía necrosis en los 3 dientes, ahí los 2 centrales y el lateral. Así es que hay que ponerse pilas con esto. Creo que puede ser un error colocar la ortodoncia demasiado pronto. Estas son pues relaciones ortoendos, es bastante interesante. Y yo, habiendo leído algunas cosas en la literatura, pues sí les recomendaría por lo menos esperar un año
post-trauma para poner aparatos ortodónticos. Esta es un caso también de un paciente con ortodoncia. Este es lamentablemente un caso de violencia doméstica. La paciente, la pareja le pegó. Nuevamente no perdió sus dientes ni nada porque tenía ortodoncia, pero en uno de los controles el doctor observa que hay reabsorciones de esos dientes bastante importantes. Me lo remite, hacemos pruebas de sensibilidad y nos damos cuenta que tenía necrosis en varios de sus dientitos, en los 4 incisivos inferiores. Y pues lamentablemente, si esto no se atiende, pues la evolución puede ser bastante mala y encima con ortodoncia, pues la reabsorción se puede dar bastante más acelerada. Entonces, hay que prestarle atención. ¿Okay? Entonces, en seguimiento, nuevamente, vamos a quitar la férula a las 4 semanas, como les dije, revisar que el diente pues tenga movilidad normal, que no se escuche como anquilosado ni nada, ¿verdad? Pruebas a las 6, 8 semanas, nuevamente pruebas de sensibilidad y que tengamos lámina dura intacta, que no se vean signos de reabsorción en ninguna de esas radiografías que hacemos en los controles. Y luego pues hacemos control 1 año y una vez al año por 5 años, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos ver en ocasiones? Bueno, pérdida de hueso marginal. Recordemos que ya aquí hemos tenido fractura del hueso alveolar. Entonces hay que prestarle atención a esas situaciones, ¿ok? Luego otra de las lesiones sería la luxación intrusiva, que es casi que la peor de las lesiones por luxación. Bueno, va taco a taco con la abulsión, pero básicamente el diente es forzado dentro del alveolo y por lo tanto va a parecer que está como anquilosado y sin movilidad. Usualmente este tipo de lesiones van a terminar en necrosis. En algunas ocasiones en dientes con ápice abierto pues pueden conservar la vitalidad pulpar y pueden incluso continuar su erupción de forma espontánea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando tenemos una intrusión debemos de evaluar, bueno, uno, si tenemos ápice abierto o ápice cerrado. Si tenemos una intrusión en un diente con ápice abierto de hasta 7 milímetros, vamos a dejar que ese diente erupcione de forma espontánea. Si es de más de 7 milímetros, vamos a hacer un reposicionamiento ortodóntico o quirúrgico. ¿Ok? En un ápice cerrado, hasta 3 milímetros podemos dejar que sea espontáneo, entre 3 y 7 ortodóntico quirúrgico y ya más de 7 sí definitivamente es quirúrgico. Si en el caso de estos dientes, digamos que están en erupción, la erupción no ocurre de 2 a 4 semanas, pues se debe reposicionar ortodónticamente o incluso a veces combinado ortoquirúrgico para colocar botones como en estos casos. Veamos, esta es otra caída en bicicleta nuevamente, ya son pacientes adultos y este caso de verdad que pues es una querida amiga mía, yo no estaba disponible en ese momento. Si ustedes ven, ella me indica que se cae y que está con mucha molestia aún, y yo, mira, te hicieron la tomografía, y me dice, no me hicieron nada. Yo, bueno, mejor anda y hacerte una tomografía. Ustedes ven que ya fue atendida y fue ferulizada, fue atendida por un endodoncista. Si ustedes ven, esta paciente tiene fractura alveolar, pero también tiene una intrusión en este diente, en este lateral, ¿verdad? Vean qué detalles podemos ver en la tomografía. Normalmente la unión amelocemento debe encontrarse supracrestal. Vean acá donde se ve el desplazamiento del diente hacia adentro, también lo podemos ver comparado acá y acá, ¿verdad? Que hay un desplazamiento hacia apical, ¿verdad? Este diente sí se desplazó mucho, así es que este diente debió haber sido reposicionado y ferulizado. Veanlo acá. Y las fracturas alveolares. Entonces, pues removimos la férula, lo reposicionamos y como les mencioné, pues estos casos, muchos de estos van a necesitar endodoncia. El diente con intrusión y ápice cerrado, 100% de los casos se necrosan
y los que tienen luxación lateral, como los otros dientes del segmento, pues el 75% de los casos se va a necrosar y aquí no fue la excepción. El paciente requirió endodoncias en esos dientes. Entonces, como les dije, ¿cuál es el seguimiento que vamos a dar? Pues en ápice cerrado, hacer la endodoncia 2 o 3 semanas después de que lo reponemos. Podemos hacer una medicación con hidróxido de calcio por unas 4 semanas. En un diente con ápice abierto, el 63 al 68% de los casos va a sufrir necrosis pulpar. Podríamos pensar en un proceso de revascularización si es que se necrosa. Y si no, pues se mantiene vital, pues vamos a monitorear la sensibilidad pulpar, vamos a permitir que reerupcione y si recordamos que si la intrusión es de más de 7 milímetros, pues sí nos toca intervenir. ¿Cuál sería un criterio de éxito? Bueno, que el diente esté en posición y reerupcionando, ¿verdad? Que tenga examen clínico y radiográfico normal, sin evidencia de ninguna periodontitis, y el fracaso sería que nuestro diente pues esté anquilosado o con evidencia de reabsorción externa inflamatoria o por reemplazo y pruebas de sensibilidad negativas. ¿Qué vamos a esperar? Como les dije, ápice cerrado, 60 y pico por ciento, 68%, casi un 70% se necrosan, en ápice abierto, en ápice cerrado, 100% de los casos. ¿Qué vamos a encontrar en términos de ligamento periodontal? En ápice abierto sí podemos encontrar que una muy buena cantidad se conserva normal, sin embargo también tenemos una importante ocurrencia de una reabsorción inflamatoria. Igual caso se presenta en ápice cerrado, en donde también no solo podemos tener una reabsorción externa inflamatoria, sino también procesos de anquilosis. En estas tres condiciones, tanto la luxación extrusiva como lateral o intrusiva, cuando tenemos dientes con ápice abierto, podríamos valorar la posibilidad de revascularización, como en este caso, un paciente que sufrió trauma y que podríamos eventualmente considerar. Vean que este es un caso que es cortesía de la doctora Vanessa Flores. De hecho, esta paciente andaba vacacionando en Cancún, se tiró en una piscina y se golpeó el dientito y los papás andaban como locos buscando el dientito y resulta que el dientito no se le había caído, realmente se le había intruido. Fue atendida de urgencia, le ferulizaron su diente. Mi colega la atendió, le dijo, bueno, sí, hay que hacerles el tratamiento, probablemente va a requerir de seguimiento, el tratamiento endodóntico y la paciente nunca fue a tratamiento. Cuando llegó, cuando ya la situación estaba bastante mal, ya tenía una reabsorción externa inflamatoria. Mi colega le hizo pues ahí lo mejor que pudo el tratamiento y le colocó un cemento bioactivo para tratar de hacer aquello, o sea, retardar esto, pero esto es un diente que tiene pésimo pronóstico, está anquilosado, es una paciente que está en crecimiento dentoalveolar, es un diente que nos va a quedar conforme la paciente vaya creciendo, nos va a quedar en infraoclusión y demás, son situaciones que de verdad nosotros no queremos tener. Entonces hay que ser bastante enfáticos con los cuidadores o los padres y responsables de los chicos para que le den seguimiento a estas cosas. Luego tenemos ya la avulsión, que este también es de las peores lesiones traumáticas. Aquí pues lo mejor que nos puede pasar es reimplantar el diente en los primeros 15 minutos, ahí es cuando pues vamos a tener un ligamento que sea viable, ¿verdad? Y que pueda permanecer vivo y restaurado. Y vamos a colocar una férula por 2 semanas. Esto pues en ápice cerrado nosotros hacemos la endodoncia de rutina, ¿verdad? No se espera que la pulpa vaya a sobrevivir y debe realizarse de 7 a 10 días después de la reimplantación. Si el diente ha permanecido por más de 1 hora seco, pues las posibilidades de que el ligamento periodontal permanezca vital, pues es prácticamente nula. Aún así, pues vale la pena que reimplantemos el diente. Sabemos que va a sufrir una anquilosis y una reabsorción, pero pues nos va a dar varios años de uso mientras se va reabsorbiendo y el paciente pues podemos ir planificando con el paciente cómo lo vamos a reponer.
vean lo que va a pasar probablemente con el otro pacientito de la intrusión. Esto es lo que va a suceder y probablemente puede suceder también en dientes con abulsión que se recolocan y que han sido mantenidos más de 60 minutos fuera de boca. Aquí es el protocolo que es un cuadro bastante grande, pero vamos a resumirlo un poco. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a revisar, mira, tejido blando, vemos a ver si hay alguna fracturita del alveolo o no, removemos el coágulo de ese alveolo, reposicionamos la pared, si es que ha habido alguna fractura alveolar. Vamos a lavar el diente, la superficie, pero no refregarlo, ¿verdad? Ni restregarlo, simplemente con solución salina, y lo vamos a reposicionar en su alveolo. Si el diente ha permanecido más de 60 minutos fuera de boca, pues sí, vamos a remover el debris del ligamento periodontal y, ¿cómo se llama? Vamos a utilizar, pues removemos igual el coágulo, revisamos el alveolo. Antes de reposicionar este diente se sugiere que hagamos sumergir el diente en ¿cómo se llama? En fluoruro de sodio, esto para retardar un poquito la reabsorción que se va a dar, ¿verdad? La anquilosis por reemplazo que se va a dar. Entonces, y lo reimplantamos. Incluso se podría hacer el tratamiento endodóntico en manos si uno quisiera. Luego, pues se revisa, se sutura cualquier laceración gingival que tengamos y se hace la ferulización. Y se recomienda el uso de antibióticos, puede ser amoxicilina o penicilina por 7 días y también revisar la cobertura antitetánica de estos pacientes. Que tengan dieta blanda, cepillado suave, enjuagues de clorhexidina. ¿Qué pasa en ápice abierto? Pues el diente se ha conservado húmedo en 60 minutos, pues uno se puede esperar que el diente tal vez se pueda revascularizar, ¿verdad? Debemos de recordar de usar anestesia sin vasoconstrictor, ¿verdad? Queremos que llegue sangre hacia el alveolo, ¿verdad? Y reimplantamos el diente con ligera presión digital. Si tenemos un diente con ápice abierto y este ha permanecido más tiempo fuera, antes se sugería no reimplantarlo por la condición que les dije que puede caer en infraoclusión. Sin embargo, actualmente se sugiere reimplantarlo más que todo por motivos estéticos y funcionales y psicológicos mientras se logra encontrar una mejor solución para el paciente. Y mismas recomendaciones que las anteriores, vamos a suturar gingiva si es que así lo necesitamos, amoxicilina o penicilina por 7 días y nuevamente revisar el tema de la antitetánica y mismas instrucciones que las anteriores. También olvidé decirlo, se puede sumergir el diente en fluoruro de sodio para retardar el proceso reabsortivo. Aquí hay un estudio bastante interesante de cuáles son los medios en los que se puede conservar mejor, ¿cómo se llama?, los dientes. Y pues parece que la leche, ¿cómo se llama?, descremada, parece ser mejor. Siempre y cuando esté a 5 grados de temperatura, mejor que la solución balanceada de Hahn, que el agua de coco o el agua de coco industrial. Entonces, son medios de, ¿cómo se llama?, de conservación de los dientes. De esto van a encontrar varios estudios, varias reportes, pero pues me pareció interesante porque son cosas que uno puede tener ahí a la mano. Y sí, importante, pues en la temperatura, creo que el frío también ayuda a mantener las células del ligamento periodontal. ¿Qué vamos a encontrar en términos de pronóstico de abulsión? Bueno, en dientes con ápice abierto, con ápice cerrado ni les digo, porque pues ya sabemos que esos se van a necrosar. En ápice abierto, pues si tenemos una reimplantación de 0 a 4 minutos, casi que el 50% van a sobrevivir, de 5 a 60 minutos el 27% y más de 60 minutos solo un 11%. ¿Verdad? Si tenemos en términos de ligamento periodontal en ápice abierto de 0 a 4 minutos, el 57% pues salen bien. De 5 a 60 minutos ya cae a un 34% y si es de más de 60 minutos solamente un 11%.
sale adelante, ¿verdad? Sin sufrir anquilosis. Así es que vean que el tiempo de reimplantación pues sí se hace bastante importante, tanto para ápice abierto como para ápice cerrado. La clave creo que sería decirles, y con todo el susto que le pueda dar al padre o a la persona que esté atendiendo la urgencia en el momento, de reimplantarlo lo más pronto posible. ¿Ok? Veamos un caso. Este es un casito que me llegó a mí, no me llegó en el momento del trauma, sino que llegó para ya atender. La paciente estaba con un poco de dolor ya, tenía, como ven, dientes en desarrollo radicular, raíces cortas, ápice abierto, paredes delgadas, ya tenía una necrosis pulpar. Todas estas condiciones hacen que estos dientes sean más susceptibles a la fractura. Entonces, ¿qué le pasó a esta niña? Pues esta chica estaba en su escuela, había uno de estas hamacas, un tiempo acá que empezaron a hacer unos playgrounds como de madera con unas cadenas bastante grandes, se vino un tornillo que sostenía una de esas cadenas y le golpeó el labio, se lo laceró, se lo abrió, le abulsionó el incisivo temporal superior y le luxó los incisivos inferiores. Entonces ella fue a un hospital a que le atendieran de urgencia, el cirujano plástico le suturó labio y algún colega le atendió. No sé qué pretendía hacer porque todo esto fue la mamá la que me contó. No sé qué tipo de férula quería hacerle porque le tomó una impresión de alginato. Los dientes lo que estaban eran luxados, tirados hacia adelante y en lo que le toma la impresión, uno de los dientes se viene en la impresión, es decir, ya no era solo luxado lateralmente, sino una avulsión. Entonces, en este caso, pues decidí hacerles una revascularización. Aquí podemos encontrar este reporte en el 2014, donde ya pues se describe como tal, perdón, en 2004 la técnica por el doctor Vance y Martin Trope, un premolar necrótico con lesión, fístula, y se le pone una pasta triantibiótica de ciprofloxacina, metronidazol y minoxidil y se logra que se dé pues el cierre y la eliminación de la lesión. Yo en este caso, vean que este es un caso un poquito viejo, ya la revascularización no se utiliza la pasta antibiótica. Yo usé una pasta biantibiótica porque no quería que se me mancharan los dientes, ¿verdad? Recuerden que el metronidazol producía cambios de color, la pasta esta que sugerían. Entonces aquí pues hicimos el proceso de revascularización. La primera cita pues hicimos una irrigación con hipoclorito de baja concentración, se sugiere al 1,5%. Estos dientes no se instrumentan, estas limas están acá para ver más o menos la longitud radicular a la que vamos a irrigar y demás, pero son dientes que tienen paredes muy delgadas y que no se instrumentan. Se puso la pasta triantibiótica, la paciente vino ya asintomática, 2 semanas después se coloca anestesia sin vasoconstrictor para tratar de formar un coágulo con una lima, un poquito, la podemos virar en el ápice, doblarla un poquitito y punzar los tejidos periapicales para favorecer la formación del coágulo, y en este caso yo utilicé biodentina. Esos son casos difíciles porque son niños, son pacientes muy jóvenes, con dientes que están a medio erupcionar, hasta difíciles de aislar. Aquí podemos ver ya cómo concluimos, colocamos la resina y empezamos a monitorear. Vemos las radiografías y aquí empezamos a ver que hay un engrosamiento de las paredes y también un aumento de longitud de los dientes. Vamos viendo poco a poco. Y aquí vemos ya donde hay prácticamente cierre apical, pero también estamos notando una obliteración de los conductos. Vean cómo estaba al inicio y vean casi un año después, donde afortunadamente conseguimos cierre y ensanchamiento de las paredes. Junio del 2016. Y aquí la pregunta que se hace uno es, ok, ¿hago la endodoncia o no la hago?
¿verdad? Ahí les voy a ir contando. ¿Qué efectos adversos podemos tener cuando hacemos el proceso de revascularización? Bueno, podemos tener cambios de color del diente o la raíz, dependiendo de la técnica y del material que utilicemos. Ahora vamos a conversar un poquito de esto. Veamos acá un ligero cambio, ¿verdad? De color. Podemos tener ausencia de respuesta al tratamiento, es decir, no nos funciona del todo la terapéutica y tengamos dolor o infección, o algunas secuelas como es la calcificación intracanal progresivo, crecimiento óseo hacia el interior del diente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de tratamiento de regeneración? Es que aumenta el grosor y la longitud radicular, los dientes ya no son tan susceptibles a la fractura y se nos da el cierre apical. Pero sí se ha descrito una alta prevalencia de calcificación intracanal asociada a la revascularización en un 62.1% de los casos, progresando en el tiempo. Es decir, lo que me pasó con este paciente pues era esperado y es esperado en los casos en que elijamos hacer revascularización. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos se necrosan? O sea, ¿hacemos o no hacemos la endodoncia, como les dije? Y bueno, no hay mucho reporte de revascularización y cuántos se necrosan, pero pues sí hay de obliteración del conducto después de lesiones traumáticas. Y vean que el porcentaje de casos que se necrosa es, o sea, el rango es de 1 a un 27%, es decir, es bajito. Entonces yo decidí no hacer la endodoncia, ¿ok? Y bueno, y se habla de que cuanto más severo el trauma que haya sufrido, pues mayor la posibilidad de necrosis. Pero bueno, yo decidí no hacer la endodoncia y adivinen. Mi paciente viene a un control de 3 años y 9 meses y viene con una lesión apical. Aquí podemos ver la tomografía. Podemos ver que tiene pues un conducto ahí pues no muy claro. Veamos, ese es el del 4.1, es el 3.1, una bifurcación ahí del conducto y demás. Y uno siempre, pues, a ver, no, este es el único caso de vascularización que tengo, no he hecho muchos, yo no sé si ustedes tienen la suerte de que les lleguen muchos, pero yo pues no atiendo mucha población infantil, pero bueno, uno piensa que será que ese tejido es duro, si me va a costar llegar o no, el puente dentinario será duro o no será duro, pero bueno, en fin, les cuento que no fue difícil. Pues yo trabajo sí con magnificación, con microscopio, pero no fue difícil sobrepasar ese puente, ni, es más, lo que me fue más difícil es tratar a esta chica ya como adolescente, porque se portó mejor cuando era niña. Y bueno, hacemos las endodoncias y aquí están los controles. Desde que empezamos, ay, se me movieron las fechas hasta el final, 2019 era acá, y pueden ver ya pues aquí resolución de las lesiones apicales. De esta paciente no tengo tomografía, pues decidí no irradiarla más, ya creo que es bastante evidente que hay resolución de las lesiones, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta este tratamiento cuando tienen trauma y ápices abiertos. Esta paciente, ¿se acuerdan que les dije que tuvo avulsión del incisivo temporal superior? Vean acá donde le suturan la laceración del labio que tuvo, ¿verdad? Y este diente, pues, no había, cuando ella tuvo el trauma, no había erupcionado. Así se ve en el seguimiento. Y vean el diente, sufrió un trauma, ¿verdad? Un daño al germen dental de ese diente que estaba en formación. Vean lo severo de ese golpe, que este diente que estaba en el hueso aún, sufrió trauma y, como ven, una obliteración del conducto. Ahora, quiero recordarles, cuando hacemos este tipo de terapéutica y usamos cementos reactivos, yo no sé si en sus países, me imagino todavía estará disponible el MTA blanco y gris, pero algunos de estos, ¿qué es lo que tenemos que revisar cuando usamos ese tipo de cementos, silicatos tricálcicos y dicálcicos? Que no tengan óxido de bismuto, que es lo que se utiliza como radioopacador, porque el óxido de bismuto es el responsable del cambio de color, que hace un cambio de color gris. Este puede reaccionar con hipoclorito de sodio que utilizamos o incluso con el aire, el CO2 y sufrir oxidación y formar carbonato de bismuto, que es sensible a la luz y produce ese precipitado negro. Es decir, el óxido de bismuto va a ser sensible al oxígeno y a la luz. Véanlo acá también en unas pruebas con hipoclorito.
¿verdad? El MTA Plus con hipoclorito reacciona, se pone negro. El neo-MTA Plus, no, ¿por qué? Porque tienen óxido de tantalio, que es otro radioopacador, o óxido de circonio, que es lo que traen muchos. Por ejemplo, el biodentín no sufre ningún cambio cuando están en contacto con hipoclorito. Entonces es bien importante que revisemos bien cuál es el radioopacador que estamos utilizando. Acá no tenemos cambios cuando hay presencia de óxido de mutuo con peróxidos, pero sí nuevamente con hipoclorito. También tiene cambios con el colágeno. ¿Y dónde tenemos colágeno? En la dentina, no así con los metacrilatos. Entonces es bien importante que seleccionemos bien nuestro cemento biocerámico para no tener este tipo de inconvenientes de cambios de color de nuestros dientes. Entonces veamos un poquito, ya como resumiendo todas estas lesiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Conforme, o sea, el trauma es más leve, pues vamos a tener sobrevivencia pulpar, y conforme el trauma se va haciendo más severo, pues ya vamos a tener mayor ocurrencia de necrosis pulpar cuando hablamos de ápice cerrado. Y en ápice abierto, pues la mayoría de las veces vamos a encontrar sobrevivencia pulpar conforme el trauma se va haciendo más severo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues una mayor obliteración del conducto, a excepción de la intrusión, que sí, pues ahí vamos a encontrar mayor ocurrencia de necrosis pulpar. Ahora hablemos un poquito ya, habiendo terminado con las lesiones por luxación, de la ferulización, que vamos a usarla por todas las lesiones que les comenté ahora, las fracturas radiculares y las avulsiones. ¿Qué es lo que queremos? Es una férula que nos permita cierta movilidad del diente y que favorezca la cicatrización de esas fibras del ligamento periodontal y que resulte eventualmente en una menor reabsorción que si utilizamos una férula más rígida. ¿Qué es lo que vamos a usar? Pues podemos usar alambre de ortodoncia delgado, coaxial 0.16 o 0.4 milímetros, que se puede adherir con resina, o una resina flexible sin relleno. Pero porfa, no hagamos cosas como estas, ¿verdad? Apenas dos dientitos o un dientito pegado al otro. Necesitamos por lo menos hacer dos dientitos hacia cada lado del diente afectado. La férula debe ser más que todo en tercio medio de los dientes y no colocados tan cerca de la encía, ¿ok? Y les vuelvo a recordar entonces un pequeño resumen de tiempos de ferulización: 2 semanas para luxación extrusiva o avulsión, 4 semanas para luxación lateral, fractura alveolar, luxación intrusiva o fractura radicular del tercio medio apical, y 4 meses cuando tenemos una fractura radicular del tercio cervical. Este es ahí, pues si quieren tomarle un pantallazo o algo así, es una traducción que hice de la página de esa de Dental Trauma Guide. Se llama el Trauma Pathfinder, o yo le puse buscador de trauma dental. Ahí pues ustedes van viendo qué es lo que se va presentando en su paciente para ir llegando finalmente a su diagnóstico. Entonces por ahí les puede quedar de repente y les sirva. Y no quiero terminar esta charla sin hablar del rompimiento apical transitorio, o Transient Apical Breakdown, se llama en inglés, por si quieren buscar artículos, o TAP también se le dice. Es un tipo de injuria que puede presentarse cuando tenemos lesiones leves o moderadas, como luxación extrusiva o lateral. Y la condición es que tengamos una formación radicular completa o casi completa. O sea, esta situación, el trauma apical transitorio, no se va a dar en dientes con ápice abierto. ¿Cuál es el truco o qué es el problema con el trauma apical transitorio? Que nosotros vamos a tener cambios de sensibilidad pulpar, también vamos a tener cambios de color, puede ir amarillo, rosado o negro. Podemos tener cambios radiográficos, pueden presentarse lesiones, ¿verdad? Tenemos cambios en la sensibilidad pulpar. Muchos de estos se presentan, y ahora vamos a ver algunos casos en pacientes que tienen tratamiento ortodóntico también. Entonces, ¿qué hay que diferenciar entre uno y otro? Bueno, en el trauma apical transitorio nosotros lo que tenemos es una hemorragia, una salida de sangre hacia los túbulos dentinales.
Cuando nosotros tenemos una necrosis, el diente cambia de color porque tenemos una liquefacción, tejido necrótico ahí que cambia, que produce cambio de color, que es diferente. Estos dientes que tienen trauma apical transitorio pueden retomar su color naturalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una pulpa vital, tenemos oxígeno, que podemos tener retorno del color. ¿Ok? Vamos a tener, como les dije, cambios radiográficos, ensanchamiento del espacio, ligamento periodontal o incluso una rarefacción. Entonces ustedes dicen, bueno, hay que decirse, porque esto del diente se me oscureció, se me puso oscuro, tengo además cambios radiográficos, páseme la lima, dirá más de uno, ¿verdad? Pero hay que aguantarse un poquito. Vean este caso, esta casa es cortesía del doctor Javier Caviedes, este es un caso que fue de trauma, 36 horas después del trauma, esto fue en diciembre, vean enero, se ve una pequeña lesión aquí, más de uno, ¿verdad? Y capaz que le toma una radio, le ve una lesioncita y empieza a hacerle la endodoncia y como ven en un control, 4 años después, pues se conserva normal. Podemos presentar en estos casos de trauma apical transitorio incluso una reabsorción radicular superficial o incluso posteriormente una obliteración del conducto. Veamos casos por movimientos ortodónticos también. El ortodoncista envía con este paciente con pequeñas, lo que parecieran ser lesiones apicales, pero si se inactivan las fuerzas, ustedes pueden ver que todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de trauma apical transitorio o de TAP? Si tenemos todas estas condiciones, verá cambios de color, pruebas de sensibilidad alteradas, movilidad, percusión, ¿qué hacemos? La única prueba o la prueba que nos va a ayudar en esta es la persistencia del dolor a la percusión. Es decir, cuando usted tiene un trauma leve y demás, usualmente, o ha tenido unas fuerzas ortodónticas o algo, usualmente si usted inactiva las fuerzas, el dolor y la movilidad va a ceder. Y ya unos días después ya no va a haber más dolor, pero si usted tiene dolor a la percusión, eso indica una necrosis pulpar y va a descartar el trauma apical transitorio. Entonces ustedes ven este tipo de dientitos, acuérdense, no coja la lima, espérese, monitoree, revise. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hacer la endodoncia? Entonces, como les mencioné, cuando tenemos sensibilidad a la percusión persistente, cuando vemos un retardo del desarrollo radicular, cuando hay ausencia de evidencia de reparación del ligamento periodontal de 6 a 12 meses post-trauma, y vean que les estoy hablando 6 a 12 meses, es un seguimiento que puede tomar meses, ¿verdad? Y bueno, obviamente si tenemos ya la presencia de fístula, reabsorción inflamatoria externa o movilidad persistente, reabsorción radicular lateral o pérdida de la lámina. Veamos un caso clínico. Este es un paciente que fue referido al posgrado de ortodoncia en la Javeriana. Estas son las fotos iniciales. Se le hace la colocación de la aparatología y se remite a la clínica porque tiene en el 1-1 cambio de color. Si lo ven, se ve como rosadito. Tuvo un cambio de color posterior a la activación de la fuerza, tiene pruebas de sensibilidad disminuidas, así es que se le sugiere hacer una desactivación de las fuerzas y control en un mes. Aquí vemos donde viene en un mes. Vean que hay retorno del color, como les mencioné. En estos dientes hay disminución de las pruebas de sensibilidad todavía, o sea, no es un diente que responde bien. Recordemos que los dientes con ortodoncia muchas veces las pruebas de sensibilidad pueden estar alteradas. Por eso, pues, le pedimos que nos inactive fuerzas. Tiene ligera percusión, ligera molestia en la percusión, así es que volvemos a indicar otro control en un mes. Y aquí vemos que hay retorno de color, pruebas de sensibilidad positivas, ligeramente retardadas y se le vuelve a dar control. Ya acá no tengo más fotografías, creo, pero ya podemos ver que conforme va avanzando el tiempo, pues las pruebas de sensibilidad ya aparecen positivas, ya no hay percusión positiva y se le da control en 3 meses y podemos ver que los cambios, o sea, radiográficamente no hay ningún cambio y que todo permanece bien. Veamos otro ejemplo. Este es una paciente que estaba también en tratamiento ortodóntico. La paciente remite y me parece que es una cuestión que hay que cuidar.
y recomendar y trabajar de la mano con los ortodoncistas también, porque la paciente refiere que, bueno, va, le hacen la activación, el diente se le pone de otro color y con mucha sensibilidad al frío y demás. El ortodoncista le dice que tiene que venir y quitarle el alambre, que eso es lo que le está produciendo la sensibilidad, lo deja unos días, pero le vuelve a poner otra vez el alambre y luego el día que el diente vuelve a retomar su color, pero el día que le quita la ortodoncia hace un poquito de fuerza de retirarlo y nuevamente la paciente se le vuelve a poner el diente de otro color. Entonces vean que sí hay literatura reportada con respecto al trauma apical transitorio en relación con ortodoncia que pueden consultar, es algo que no, que se les puede presentar ahí en su consulta y vean a esta paciente ya con la remoción, porque hicieron remoción ya de sus aparatos, el diente con cambio de color y lamentablemente esta paciente sí requirió de hacer tratamientos endodónticos, no solo en el diente que tuvo cambio de color, sino también en el lateral. Quizás hubiese sido mejor que hubieran detenido en el momento en que tuvo la sensibilidad el tratamiento ortodóntico y llevado la cuestión un poquito más despacio para tratar de evitar este tipo de situaciones. Entonces, creo que es importante que lo conversemos bien con nuestros colegas y amigos ortodoncistas. Vean acá un poquito de literatura si quieren visitar, algunos de estos yo se los voy a compartir, pero hay bastante reportado, así es que yo los invito a que si les llega un casito de trauma con estas condiciones, que les demos seguimiento, que revisemos bien para no hacer tratamientos que no necesitamos, ¿verdad? Poder reconocer cuándo es una necrosis y cuándo es una entidad transitoria, como el trauma apical transitorio, ¿verdad? Y que podamos establecer un tratamiento, un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto para nuestros pacientes. Y bueno, es todo lo que tengo para ustedes hoy. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayan resistido porque esta es una charla larga y densa. Pero bueno, espero y los invito a que sigamos tratando de salvar dientes a toda costa, ¿verdad? Que mantengamos esos dientes en boca. Aquí está mi WhatsApp y mi dirección de correo electrónico. Ese código QR les va a permitir accesar a una carpeta donde están prácticamente todos los artículos que utilicé para esta charla, así es que los pongo a su disposición. Utilícenlos como quieran y pues nada, muchas gracias por su atención esta noche.